Ya estoy, ahí voy. Espero. Ya, métete, por favor. Cierra, cierra. Ya voy a empezar, ¿eh? Empiezo en Facebook también. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dios les bendice, amados hermanos. Vamos a iniciar el servicio de esta tarde. Y como todo lo que hacemos siempre es pidiendo en oración que nuestro Padre Celestial nos pueda guiar. En un segundo vamos a iniciar. Dios les bendice, amados hermanos. Damos inicio al servicio en este momento. Pasa, siéntate, por favor. Y como todo lo que hacemos, ya saben, es siempre pidiendo que en oración nos pueda el Espíritu Santo guiar. Y en este momento, pues si gustan, por favor, ponerse de pie. Mientras se ponen de pie para iniciar con oración, estamos viendo en nuestras pantallas ahí en Facebook, donde podemos ver y pues darle seguimiento a los que posteamos. Gracias, y damos entonces inicio a nuestro servicio. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos gracias porque nos has permitido llegar ante ti para poderte servir en este momento y poder dedicarte estos minutos para aprender un poco más de ti y qué o cuál es la razón del por qué en este domingo pues muchas iglesias celebran o recuerdan este momento como el Domingo de Ramos. Gracias, Padre, porque tú nos das lo suficiente en todo momento y esperamos que tu Espíritu Santo nos pueda hacer ver qué es lo que en tu entrada triunfal de manera humilde hiciste en el sentido de pues lograr nuestras metas y que al mismo tiempo podamos entender pues que no fuiste un rey que llegó en gloria y en un caballo con un ejército a derrotar a los adversarios, sino que con humildad llegaste a la gran ciudad, porque a pesar de que tú sabías cuál era realmente el destino que tenía que ser, tú obedeciste y lo hiciste hasta la muerte de cruz. Gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, pues pueden tomar asiento, entonces vamos a poner ya lo que es la alabanza de inicio. Y dice así. Con el enemigo frente a mí, levanto un aleluya. Que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma más canción en mí. Levanto un aleluya. Hasta este vendrá por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza suyo. La fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vive está.
todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber el porvenir. Control de mí, yo cantaré más fuerte. La alabanza se oirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 amigo frente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí, cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí, amigo frente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí, cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí, cantaré más fuerte, levántame. En la tempestad, fuerte y más fuerte, la alabanza se oirá en la ceniza. El Rey vivo está. Tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Con todo lo que hay en mí, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Y así le damos gracias a Dios en esta hora. Si gustan tomar asiento. Vamos entonces dando en esta tarde nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de los que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y en esta hora pues vamos a dar, como todos los domingos, un momento a nuestro Dios Todopoderoso, dándole la honra y la gloria. Y en esta hora pues vamos a entrar al mensaje de lleno, titulado en esta tarde La entrada triunfal. Y es precisamente como mencionábamos al inicio, el domingo que comúnmente alrededor del mundo da inicio, ¿verdad?, a la celebración de la Semana Santa. Para nosotros sabemos que no hay un tiempo con tal precisión de saber precisamente en qué momento fue que inició este esquema. Sin embargo, sí
damos en este momento, pues esa parte en donde podemos platicarles qué es lo que nuestro Señor Jesucristo expresó, por qué razón, pero lo más importante es que en esta entrada podemos nosotros darnos cuenta de algo importante, pero vamos a iniciar en esta hora con la base bíblica planteada en Lucas capítulo 19 versículo 30 y Mateo capítulo 21 versículo 10. Por ahí están las Biblias, si quieren pueden ir rápido por una cada quien. Y la palabra de Dios nos muestra qué es lo que dice en este pasaje y le voy a dar lectura en las versiones de la Reina Valera revisada de 1960. Y el primer versículo, el primer pasaje de Mateo dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿y quién es este? En esta época, en este momento del que se está viviendo, en nuestro, pues con nuestro Señor Jesucristo vemos pues que él ya tenía cierta fama, pero su llegada en ese punto fue para ese momento como la llegada de un rey. Y antes de llegar ahí, hay un momento donde pues la misma Biblia nos explica, ¿verdad? Aquí en Lucas 19:30, que cuando ya estaba en una aldea, dice que, perdón, cuando ellos, los discípulos iban a llegar a una aldea, iban a encontrar a un pollino atado. El pollino en este caso pues está traducido así, que es como el crío o el bebé del burrito, ¿verdad? Es un burrito pequeño. Y dice que en el cual ningún hombre jamás había montado. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Jesús les dijo técnicamente que tenían que desatar a este burrito. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios en esta hora, en esta tarde. Me presento, mi nombre es Hugo García Moctezuma y soy el pastor de Vida Nueva en Cristo, México. Es un placer en esta tarde poderles servir como un instrumento para poder presentar lo que en el común denominador de las iglesias llaman pues el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y se conmemora la entrada histórica de Jesús a Jerusalén. El Señor sabía que el viernes de esa misma semana Él pendería ahí en esa cruz. Y vemos, por ejemplo, en este contexto bíblico de la entrada triunfal que nos muestra varios aspectos. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva que va ahí a aparecer en nuestra pantalla en este momento. Y dice 1 Corintios 13:9, nos explica que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esto lo vamos a entender porque de alguna manera cuando Jesús entra triunfalmente en este momento a Jerusalén, pues pensamos que todos podríamos esperar que fuera algo de gozo, de regocijo, por en el contexto social está siendo de alguna manera aceptado como un rey en ese punto cuando llega a la ciudad. Y la actitud de nuestro Señor pues es llorar y decir en ese momento, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Pero es por esta razón que nosotros vemos ahora en este sentido el contexto de lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:9, cuando dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Por esta concepción entonces de saber que nuestro Dios todopoderoso y que también Jesús es Dios, nos muestra que parte de la omnisciencia que es propia de nuestro Dios todopoderoso, es decir, de conocer el presente, el pasado y el futuro, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que está pasando y en qué preciso momento está ocurriendo. Por esa razón vemos entonces en Mateo 16:21 que dice esto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar también al tercer día. Está escrito entonces en la palabra que, así como vemos aquí,
La expresión que nos puede mostrar también la misma Reina Valera revisada, que dice que iba adelante subiendo a Jerusalén, y pues que se lee, ¿no? En el griego, eh, ¿no? Que él iba a llegar a Jerusalén, y que se traduce pues de esta manera, ¿no? En donde él toma la decisión de, como lo vemos en Mateo 16:21, que les dice que tienen que, pues les comienza a declarar, ¿verdad? Y luego les dice en el 21:2 que los envía. Aquí los nombres de los discípulos que envía en el 21:2 les dice, ¿no? Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Como les comento, entonces vemos que, aunque no vemos los nombres de estos apóstoles o discípulos que van a hacer esta tarea, ellos tienen una comisión, y sus nombres quizás son omitidos porque probablemente también Dios nos muestra aquí algo, que a través de nuestro Señor Jesucristo recibimos una serie de instrucciones, y esto fue lo que ellos hicieron. Para ellos fue lo importante, obedecer la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, quien desde el principio de su ministerio de alguna manera muestra que envía a los discípulos también de dos en dos. Y esto es muy importante porque muchas veces, tanto en redes sociales como de forma presencial, algunas veces tenemos que compartir el evangelio o queremos compartirlo con cierto tipo de personas, pero a veces nuestra manera de presentarnos o la forma amable de poder escuchar a las personas muchas veces nos lleva a que estas personas puedan, pues tomar de otra manera, ¿no? El sentido de quererlos escuchar y de quererles de alguna manera mostrar que hay un camino y que hay una manera de vivir bien y de vivir en paz, y sobre todo de estar, a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos en este ejemplo que para nuestro Señor era mejor tener una mayor calidad que una mayor cantidad. Pudo haber dicho que fueran todos. En algún momento, cuando van a la ciudad de Samaria, van todos los discípulos y él también les indica que tienen que continuar para él ver a la mujer samaritana. Entonces, esto nos muestra que no es, como dice William Barclay, que tampoco es una decisión repentina de nuestro Señor, no es tomada en ese momento. Nuestro Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, que son el mismo Dios y es uno solo al mismo tiempo, nos pueden mostrar que la capacidad de la omnisciencia con la que cuenta es que Él ya estaba preparado de antemano. Todo el tono de nuestro relato nos muestra que estaba cumpliendo planes que ya se habían preparado con anterioridad. Esto lo encuentras en la página 246 del Nuevo Testamento, según lo que comenta William Barclay, y lo encuentras en su volumen número 2. Podemos entonces ver a través de la siguiente diapositiva que ellos recibieron una comisión, y así tal cual lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 2, hasta el final, o en el contexto C, ellos reciben una instrucción que les da diciendo que la tienen que desatar y que tienen que llevarle al burrito, ¿verdad? Y a la burrita, perdón, y al pollino, o sea, era su crío. Entonces, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que sabía perfectamente en qué momento, cuántos burritos existían, y como vemos también de alguna manera, sabemos que incluso qué objeciones van a presentar las personas que le van a indicar, ¿verdad? Que por qué razón se llevan estos burritos, pues que no son de su propiedad. Vamos entonces a ver en Lucas 19:30, en la siguiente diapositiva que tenemos todos en nuestra pantalla, qué es lo que nos puede mostrar nuevamente, ¿sí? En el sentido en que nos dice que un burrito atado, y que también nos explica que ningún hombre ha montado aún. O sea, y no obstante de que sabe precisamente cuántos burritos, de qué manera, de qué color, e incluso nuestro Señor Jesucristo nos muestra mediante estas palabras que sabía perfectamente que ese burrito nunca había sido montado.
Y este también es un acto importante de manera, digamos, no solo simbólica, sino también el contexto de montar un pollino sin domar constituye también en sí pues un milagro, ¿no? Porque deben domarse también como estas especies que debes permitir que te permitan subir. Y bueno, no sé si sea exactamente igual que un caballo, pero todos hemos visto que hay cierto tipo de documentales o escenas donde los caballos pues deben permitir ser domados para ser montados. La decisión entonces de nuestro Señor Jesucristo de ir a Jerusalén marcaría entonces el comienzo de esta última semana, que es lo que el día de hoy estamos exponiendo. El momento más importante para el mundo entero, y lo que sucedería en esta semana no era algo que el Señor desconociera. Él tomó la decisión conscientemente de ir y llegar a este punto donde él sabía que el domingo, o sea, hoy, por decirlo de alguna manera, le llevaría el siguiente viernes, donde entregaría su vida por ti y por mí. Pero también nuestro Señor Jesucristo sabía correcta y perfectamente a través de las profecías que debía él tener una actitud, y es también lo que nosotros debemos ver y plantear, qué es lo que nuestro Dios nos muestra a través de la palabra. Y esto de lo que te estoy hablando está o fue escrito más allá de 2000, ¿qué quedamos? Isaías 2600, más allá de 2500 años de hoy día. El profeta Isaías estaba hablando de Jesucristo y la actitud que iba a tomar ante las circunstancias que estaba a punto de vivir. Y dice la palabra en Isaías 53:7, Isaías está en el Antiguo Testamento, y dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si estamos hablando que más de 500 años atrás de que Jesús llegara a este mundo y tuviera que vivir todas y cada una de los vituperios y de todas las pues laceraciones en cuerpo y de todo lo que sufrió, 500 años atrás el profeta Isaías estaba escribiendo lo que nuestro Señor Jesucristo tendría que obedecer. Y tú y yo no podemos obedecer, tan solo dar gracias en el día por la vida que nos da. Es tan complicado a veces comprender que Dios tiene pensamientos para nuestras vidas y tiene muchas veces que mostrarnos que debemos tomar decisiones. Y estas decisiones de manera espiritual nos van a costar algo y tendremos que aplicar entonces de manera clara lo que dice la palabra, porque es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo y verdadero. Pero Juan 16:33 nos indica claramente cómo el Señor nos dice: hey, vas a encontrar momentos difíciles y complicados, porque en el mundo vas a encontrar aflicción, pero si Él ha vencido al mundo, nosotros también podemos vencerlo. Pero hay una cosa que tenemos que hacer, y esto se llama obediencia. Las profecías del Antiguo Testamento, integradas desde Isaías, Zacarías e incluso Daniel, se volcaron en ese momento, ese domingo, esa entrada triunfal, donde todos cantaban Hosana, Hosana al Rey. De las 70 semanas de Daniel, que pues también hemos tocado este tema, es bastante interesante. Tú podrás ver que de estas 70 semanas de Daniel, más o menos lo que podemos entender de Daniel 9, del 20 al 27, habla de que son 70 semanas de 70 años. Quiere decir entonces que si multiplicamos 70 por 70, son 490 años. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo en un domingo como hoy, por decirlo de una manera en ejemplo, podemos entender que hasta ese momento se han cumplido 483 años. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo en ese momento
en lugar de ser un momento de gloria, llora diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y a partir de ese momento, pienso yo, que inicia entonces este concepto de ya encarar la última semana para llegar a lo que para nosotros como gentiles es dar inicio después de su muerte y resurrección al periodo de la gracia. Entonces, vamos a ver qué es lo que se declara a través de Mateo capítulo 21, versículo 5, y esto es lo que dice, ¿no? Decida la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal y carga. Esto lo escribió el Evangelio según Mateo, naturalmente que se registra, ¿verdad? Y también vamos a ver en algún momento más adelante lo que nos explica también Lucas, y recuerda que Lucano fue un doctor que de alguna manera documenta la historia, porque no está en ese momento. Pero podemos también regresar a Isaías, supongo que dejaron por ahí una marca, en el capítulo 62, versículo 11, y esta es la siguiente diapositiva que vas a ver tú en tu pantalla, que estamos viendo a través de redes sociales o en la página web. Dice la palabra, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Ya estaba el profeta Isaías explicando que nuestro Señor Jesucristo iba, una vez que entrara aquí a la tierra, ¿verdad?, de Jerusalén, él iba a llegar de alguna manera con su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por medio de las obras. ¿Por qué? Por gracia. A ver, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo comprendía perfectamente que era lo que debía hacer. Entonces él por eso toma la disposición de ir a Jerusalén y llegar en ese preciso momento, en ese lugar donde él sabía que iba a ser recibido, y también una semana después, o bueno, pocos días después, iba a ser crucificado. Jerusalén sería el lugar donde las voces del Hosana, Hosana al rey, harían eco en todas esas voces. ¿Te imaginas recibiendo estas personas a nuestro Señor Jesucristo? Y cantaban, ¿no? Gritaban, y la gente que iba adelante, dice la palabra, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué impresionante y qué maravilloso pudo haber sido esa entrada, ¿no? Sin embargo, ese mismo lugar sería el lugar de la crucifixión, pero sería también el lugar de la resurrección. Jerusalén sería el lugar donde sería humillado hasta la muerte de cruz, pero también sería el lugar donde nuestro Señor iba a ser también exaltado, como lo estamos viendo en este momento. Zacarías declaró entonces un tiempo atrás, como lo hemos explicado, más de 500 años antes de ocurrir, diciendo esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, que es un hijo de asna. Vemos entonces que las profecías de 500 años atrás pueden cumplirse. Esto quiere decir que cuando leemos las profecías de lo que está por cumplirse en Apocalipsis, y lo que incluso también Daniel puede describirnos a través de las 70 semanas de Daniel, como lo hemos terminado también ya de tocar, nos damos cuenta de que existe una razón, y también esta razón puede estar bajo el concepto o el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien aún caminando con
me imagino unos guaraches muy humildes y en conciencia de que ahí sobre ese burrito entrando iba a iniciar un proceso tan complejo de llegar hasta la muerte, aún así, él previó la posibilidad de que estos discípulos, cuando van a encontrar a esta pollita, a este pollino o esta burrita, pudiesen encontrar ciertos obstáculos. Les da una comisión, ellos obviamente van y obedecen, pero también dentro de esa misma omnisciencia comprende que pueden encontrar una objeción. Podríamos decir que ciertamente es algo lógico que alguien te diga, no te lleves mi burrita. Y conforme a lo que nos dice Marcos 11, del 5 al 6, así sucedió. El pronunciar el título divino del Señor, o sea, en Kyrios quiere decir Señor, era la firma divina del préstamo. O sea, es que lo vamos a prestar para el Señor, ¿no? Y naturalmente eso lo puedes leer en Marcos 11 del 5 al 6, como te estoy comentando, y lo vemos en nuestra pantalla, o en este caso pues lo podemos buscar en nuestra Biblia. Y dice, y uno de los que estaban allí les dijeron, oye, ¿por qué estás desatando el pollino? Entonces ellos recordaron lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo, y como Jesús les había mandado, les dijo que el maestro lo necesitaba, y entonces ellos permitieron que se llevaran estos burritos. ¿Quién podría ser realmente capaz de poder deshacerse de algo para servir a nuestro Señor? Si con trabajos y podemos los domingos a esta hora darle un rato de nuestro tiempo. Pero dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Esto quiere decir que todo va a llegar a cierto tiempo o cierto cumplimiento. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Y la palabra de Dios dice así: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto probablemente también termina como de afirmar, ¿no? Cuando hay personas como ciertas sectas de testigos de Jehová y algunos otros que tratan de, pues, explicar que Dios no puede ser Jesús o viceversa, que Jesús solamente es un profeta, ¿no? Y no es Dios hecho carne. Aquí naturalmente que vemos que a través de la palabra nos puede mostrar o afirmar este concepto. La siguiente diapositiva nos habla precisamente de lo que Zacarías, el profeta, nos había explicado entonces, ¿no? De el concepto de lo que iba a ocurrir unos años antes, y pues naturalmente el cumplimiento de esto. O sea, imagínate que yo creo que nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente lo que el profeta Zacarías había escrito, ¿verdad? Pero de alguna manera, si te acuerdas, él también tuvo la opción de poder decidir si hacerlo. Y es más, también si te fijas, pudo de alguna forma también tomar la decisión de pedir que los discípulos fueran en busca de este pollino o de esta asna. El Señor Jesucristo tiene ciertas instrucciones para ti, para mí. No son tan complicadas seguirlas, solo tenemos que hacerlo sin dudar. Lo tenemos que hacer exactamente como está escrito en la Biblia, seguir las instrucciones del Maestro. Y lo más importante es que debemos aprender a obedecer sin estar argumentando. Es que no, Señor, a ver, no me puedo librar de esta situación, entonces te voy a ayudar de esta o de otra manera. Tenemos que seguir nosotros las instrucciones que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia o de la palabra de Dios. Porque Dios tiene un plan perfectamente diseñado para ti. Pero si tú no obedeces y no te preparas, imagínate que ellos de alguna manera también ya llevaban cierto tipo de cobijas y de cosas para que en el momento en que ocurriera esto de del pollino y de la burrita, ellos pudieron compartir con nuestro Señor Jesucristo sus mantos y se sentó sobre ellos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en la siguiente diapositiva. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, ¿no? Y posteriormente, esta es la anterior, un segundo.
Posteriormente trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Esto es como también algo que puedes de alguna manera comprender. En este momento de lo que está, pues, ellos van de un lado hacia otro y creo que las cobijas para ellos eran algo interesante porque, pues, en estas situaciones de intemperie, pues, debían utilizarlas, ¿no? En las noches de frío, supongo. Imagínate seguir a nuestro Señor Jesucristo, quien no tenía ni siquiera dónde su cabeza recostar, mucho menos probablemente muchas cobijas. Y estos discípulos en este momento entregan absolutamente hasta la última cobija que pueda ser utilizada para nuestro Señor subirse o montarse en el asnito, en la burrita y en el pollino, ¿no? Entonces, comprendemos nosotros, amados hermanos, en esta tarde, en esta hora, que pues en algún momento, en algún periodo de tiempo, Dios te va a ti a solicitar o vas a tener que despojarte en algún momento de algunas circunstancias de las que Dios te va a pedir o a solicitar que tú debas dejar. Pero lo más importante de todo esto es que esto automáticamente logra algo interesante dentro de lo que es. Que cuando tú le das algo a Dios o tú le otorgas algo porque Dios ama al dador alegre, tú estás reconociendo que Dios y nuestro Señor Jesucristo ha sido coronado como rey. Y estos discípulos entonces entregan hasta la última de sus pertenencias. Si tú haces exactamente lo mismo, y no con eso te estoy diciendo que ahorita vayas corriendo a depositar allí en el número de cuentas, sino cuando tú das algo que para ti es muy importante y Dios te está probando en el momento más importante de tu vida, probablemente tengas que darle a Dios esa parte, pero ese es el momento en donde Cristo te está mostrando a ti que puede de alguna manera esto que tú puedes lograr en conjunción con Él, ser algo donde, así como la multitud que era numerosa en ese momento, ¿sí? Unos cortaban ramas de los árboles y lo tendían en el camino. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo, Mateo capítulo 21, versículo 8, dice la palabra, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esto lo dice la palabra de Dios y también está escrito de manera profética en Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que dice rápidamente Apocalipsis y lo encuentras en el capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, te fijas tú, de alguna manera Dios tiene, o Dios nos muestra, tiene la capacidad interesante de mostrarnos a través de, por ejemplo, igual más o menos, si entendemos que Apocalipsis fue escrita después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y unos años después, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el apóstol describe cómo lo que ya ocurrió un tiempo atrás. Entonces, el Apocalipsis nos muestra algo muy similar de lo que va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida y está este suceso ocurriendo en el juicio del gran trono blanco. Vamos entonces a entender algo importante. Todos absolutamente en este momento en donde estamos viendo la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra la actitud o las circunstancias en las que estamos viendo que Mateo 21:9 nos muestra que la gente que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Siempre de alguna manera toda lengua va a confesar que Jesús es Dios y todos tarde o temprano van a hincar las rodillas delante de Dios diciendo que Él es el Rey. Este momento en donde nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén y está recibiendo este momento de alabanzas, cualquiera, digamos, que quería que el rey hiciera justicia o que el rey les ayudara, ¿verdad? O usaba la palabra Hosana.
ellos esperaban entonces de una o de otra manera, con esta pues alabanza o estos gritos de júbilo, esperaban a un rey que pudiera salvarlos, rogando salvación del yugo de los romanos. Entonces, este preciso momento es donde Jesús es aceptado públicamente como el hijo de David, porque dicen, Hosanna, el hijo de David, porque había una controversia muy grande en la situación con Jesús, por la situación que vivía respecto a que todo el mundo pues hablaba de que era hijo de José, ¿no? Y cómo era posible que él mismo se llamara hijo de David o hijo de Dios en algún concepto que de alguna manera escuchaban los mismos fariseos alrededor de la ciudad de Jerusalén. El último día de la fiesta de los tabernáculos se conocía como el gran Hosanna. Entonces, ¿cuándo entró Jesús diciendo en esto en Jerusalén? Dice la palabra que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Porque pues de alguna manera repetimos, ¿verdad? La entrada de Jesús en Jerusalén tiene de alguna manera, esta importancia teológica y al mismo tiempo, a pesar de que tenía muchísima fama, de alguna manera la recepción que se le da a nuestro Señor Jesucristo es totalmente impresionante para ellos en ese momento. Entonces, la pregunta verdaderamente que tenemos que hacer en este momento es, ¿quién es Jesús para ti o para mí? ¿No? Así como ellos preguntaron, ¿quién es este que está entrando ahora? ¿Quién es este Jesús que te han presentado? ¿Un Jesús que has visto en un cuadro? ¿Un Jesús al que le rezan? ¿No? Ellos en Mateo 21:11 responden diciendo, ¿verdad? Este es el profeta que se estaba esperando. Este es el profeta de Nazaret, de Galilea. Como profeta proclamó el reino de Dios. Jesús como profeta declaró los juicios venideros. Dijo, el reino de Dios se ha acercado. Como profeta, Jesús reveló el futuro del mundo y de la humanidad. Estamos en los últimos tiempos. Y todavía estamos en este horario, en este momento, y estamos ya completamente casi dormidos, entendiendo que Jesús como profeta nos reveló el futuro del mundo y de la humanidad. Y nos dijo que estamos en este momento donde a partir de este punto el reloj profético debía reajustarse. La entrada de Jesús en Jerusalén es una de las historias más icónicas de la Semana Santa. En este evento, Jesús llegó a la ciudad montado en este burrito, una imagen de humildad que contrastaba las expectativas mesiánicas de muchos de sus seguidores. La entrada de Jesús a Jerusalén montado ahí en ese burrito es uno de los eventos más emblemáticos de la Semana Santa, porque tiene un significado muy profundo. Jesús hace una entrada triunfal a la ciudad y lo hace de una manera humilde, montado en un burrito. Todos esperaban, por ejemplo, los celotes o los celotas, esperaban a un Mesías guerrero que los librara del yugo romano y restaurara el reino de Israel. Sin embargo, la forma en que Jesús entra es una clara indicación de que su reino no era de este mundo, sino un reino espiritual. No era un reino que iba a liberarlos del yugo de los romanos. Es lo mismo que Jesús hace en este punto. Para nosotros como hijos de Dios, debemos ver que Él nos muestra su verdadero poder y no es de manera física. En la fe y la obediencia, Dios nos muestra que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos a veces estar buscando que actúe como un guerrero, que nos libre, que nos ayude o que nos ayude a vivir cierto tipo de milagros. Pero debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que esa lucha contra nuestros enemigos es de manera espiritual. Jesús nos enseñó que la verdadera victoria no es una victoria física, sino una victoria espiritual. Oremos. Pueden levantarse, por favor. Vamos a dar gracias para finalizar.
Si gustan, por favor, inclinar sus rostros. Señor, en esta tarde, en esta hora, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos perdones por muchas veces no entender que tu llegada a nuestra vida muchas veces también nos muestra esa humildad que siempre has tenido y que podemos de alguna manera nosotros recibirte muchas veces con gritos de júbilo y con mucha alegría y posteriormente nos olvidamos de ti y hacemos nuestra voluntad fuera de ti. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, y nos humillamos en corazón ante ti, pidiéndote, Padre, que nos des la oportunidad de poder redimirnos nuevamente, de que tu preciosa sangre pueda limpiarnos de todo pecado. Hemos hecho las cosas de manera equivocada y no te hemos dado el lugar que corresponde. Te pedimos que nos ayudes a recordar no solo esta semana cuál fue el propósito de tu visita a este mundo, sino que podamos recordarla todos y cada uno de nuestros días. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues si quieren tomar asiento, ya solo terminamos entonces con la alabanza de salida. En silencio, por favor. Te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Te muestre el favor, te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia. De tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que te vayas, te llene, rodee.